Tenemos dos compositores, Koldo Uriarte y Mendizábal, que han trabajado juntos en la película Baby, nominada a Goya, tanto una sonora como película, más cosas. Y además contamos con su director, con Julia, al fondo. Entonces tenemos una mesa un poco de charla bastante interesante, porque no solo son compositores, sino también el director nos va a hablar pues, de cómo se trabajan unos con otros y de cómo funcionan las cosas a la hora de hacer música para el cine, ¿no? Y para hacer cine con la música también. Entonces, bueno, quizás vamos a empezar hablando de Baby, aunque luego tocaremos otros temas, porque hay más cosas en común en este grupo de conocidos amigos y colaboradores. Entonces, quizás me gustaría empezar poniendo el trailer de Baby, para que tengamos todos un poco la situación o la imagen o el mood, ¿no? En la cabeza de qué va la película, pues que hay gente que no la haya visto. Tiene que salir. El trailer cogido de YouTube. Entonces, Koldo y Vite, me gustaría que contáis un poco cómo abordáis el proceso de ponerle música a una película que no tiene diálogos. Es decir, es una película que tiene efectos de sonido, pero que si no tuviera esta música estaría en silencio todo el momento, o casi todos los momentos. Sino que es una labor compleja y también un poco expuesta, ¿no? O sea, la música está muy en primer lugar. Entonces, contamos un poquito
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo pensáis? ¿Cómo lo planteáis? Bueno, la verdad es que la película, a quien llamó primero Juanma es a Coldo, entonces él empezó. Y bueno, yo me incorporé antes de empezar el rodaje. Entonces, bueno, Coldo a lo mejor os puede explicar mejor esto, pero sin duda es una película muy especial porque no tiene, exactamente, no tiene diálogos. Aunque creo que es muy importante en esa película toda la banda de sonidos. Además, yo creo que es una película muy, bastante complicada, es un puzzle, porque a lo mejor con un pequeño sonido que suene en un momento, pues la música a lo mejor tiene que cambiar, o sea que yo creo que hay que tener muy en cuenta el sonido, ¿no? Y bueno, y con lo desde mi punto de vista, como lo viví yo al menos, bueno, no coincidís con vosotros. El primer contacto que tengo con la película a través de Juanma es cuando todavía había muy pocos elementos. Había un guión que todavía creo que no estaba seguramente terminado, había un tráiler que bueno, se podía dar una idea de lo que iba a ser después, lo que iba a ver después, y yo creo que lo que sí había, sobre todo lo que agarrarse era la idea que tenía Juanma ya en la cabeza de que tenía que contar esa música, que sobre todo me hablaba de emociones, que quería que transmitiera una emoción, algo que fuera muy bello pero a la vez fuera doloroso y buscar por ese camino. Tampoco me dio muchas más pautas tanto a parte instrumental ni en ese sentido me dejó barra libre y con esos elementos que eran sobre todo el guión y un tráiler que tiene una música que no tenía nada que ver con lo que nosotros hicimos, pues fue empezar a buscar casi diría ensayo-error un poco, ¿no? Vamos a enseñarte ideas y a ver qué se acerca un poco más a esa emoción que tú quieres transmitir, un poco el punto de partida. Juanma, de tu parte, ¿cómo fue el proceso? Es decir, Baby, cuando surge en tu cabeza, ¿ya tenías claro que no querías diálogos, que querías música? ¿Tenías una idea de qué tipo de música querías? Bueno, pues buenas tardes. Como veis, Coldo y Bingen son gente humilde, pero muy premiada, no lo olvidéis. Y el proceso con ellos en realidad se lo está un poco adelantando, pero el proceso con ellos, con Bingen es muy cercano porque hemos hecho ya muchos trabajos juntos. Empezamos haciendo El Reino de Víctor en el año 89, cuando yo le acababa de conocer prácticamente, entonces creo que fue su primer trabajo en cine. El Reino de Víctor es un corto largo, un corto de 38 minutos, y de ahí pasamos ya al primer largometraje que hacíamos los dos, Alas de Mariposa. Entonces hemos tenido una relación muy larga y muy estrecha. Ha compuesto la banda sonora también de La Madre Muerta, de Airbag, de Frágil, y luego hemos tenido, durante unos años no hemos tenido más conexión, y con Coldo en concreto, bueno, yo le conocí en Frágil, también colaboró llamado por Bingen. Pues otro de los músicos a la vez en croma representativos, pianista, pero yo no le conocía en su faceta de compositor. Y con Baby, pues efectivamente empecé a trabajar con Coldo, a pedirle, porque yo no le conocía la faceta de compositor, y a pedirle a ver si se veía capaz de proponer algo, de proponer una música, como él decía, que fuera a la vez dolorosa, hermosa y dolorosa, y que conectara con ese sentimiento que yo tengo cuando escribo Baby, ¿no? Que no lo voy desarrollando, igual que me pasa con otras películas, no sé lo que quiero contar, va ocurriendo, ¿no? Me va pidiendo, la propia narración me va pidiendo lo que necesita. Él dice que era ensayo-error, pero lo cierto es que, si no me equivoco, la primera maqueta que me envía está en la película. Creo que es el primer tema de todos los que me mandó, ya me lo mandó y lo oí y dije, mierda. ¿Qué le digo yo? ¿Qué va a ocurrir? Si ha acertado la primera, estoy jodido. Pero efectivamente acertó. Luego sí que hubo bastantes más maquetas y, bueno, efectivamente había algunas que no encajaban tanto, otras que sí, otras que eran incompatibles porque contaban lo mismo, con lo cual tienes que seleccionar, ¿no? Y bueno, y mi ilusión era que estuviera Bingen. Lo que pasa es que Bingen
pues bueno, no trabaja tanto como yo quisiera, me gustaría que hiciera más películas, pero es difícil convencerle. Y teniendo a Koldo ya en la parte de la composición, yo creo que eso le animó a él a que no tenía que igual que encargarse de todo el grueso del trabajo. Y uno de mis temores pues era que igual, pues como todos sabéis, los egos en los creadores pueden ser conflictivos, y os lo cuenta alguien extremadamente conflictivo. Así que pedirles esto, pues no sabían cómo iba a acabar. Sé que son amigos, sé que son compañeros, y como digo, que son gente humilde y premiada. Pero no sabía qué podía ocurrir, y efectivamente lo que ocurrió fue maravilloso. Simplemente fueron dos personas tan generosas, tan creativas, que no hubo ningún problema, al contrario, creo que fluía, ¿no? Cada uno componía por separado, o sea, yo les pedía, hubo un momento en el que dije, se me ocurrió entre las muchas opciones, que podía ser más creativo que fueran por separado, es decir, no juntarles a componer, sino decirle, ¿por qué no haces tú de este guión que te he dado, de esta idea, de este sentimiento que te estoy proponiendo, por qué no haces tú tu versión y tú la tuya? Y es que fueron surgiendo los temas que hay en la película, este tema principal que acabáis de ver, que de repente aparece de la creación de Bingen y de la composición de Koldo, ¿no? Y luego había temas que pertenecían a la composición de Bingen y a la composición de Koldo, vamos, eran Lennon y McCartney. Así. Acabaron un poco mal los dos, ¿no? ¿Perdona? Acabaron un poco mal los dos. Estos van a acabar, tío. Además, a Lennon lo mató un tipo en la calle. Estos se van a encargar ellos solos del trabajo. Pero bueno, al cabo de unos meses ya teníamos lo que eran los temas principales bastante claros. Había un exceso, incluso había tanta composición creativa y maravillosa que había un momento en el que estaba casi abrumado, ¿no? Que esto coincide con el personaje, eso también, que de seleccionar y tal. Y al final, pues bueno, fue una decisión ya, bueno, pues te ponen contra la pared, tienes que decir, pues este sí, este tema coincide mejor, este fluye mejor, con este se puede trabajar mejor. Se seleccionaron varios temas y a partir de ahí, pues bueno, se desarrollaron y luego ya fue pues dándoles los diferentes montajes, cuando ellos, viendo la duración, pues iban concretándolo, ¿no? Y ahí hubo quizá más trabajo, vamos a decir, artístico-técnico de Koldo, pues porque, bueno, pues estaba en el estudio, metía sus horas, y realmente fue uno de los artífices, yo creo que de esta película, ya no como músico, sino como creador. Es que yo no concibo esta película sin la música, considero que hay una narración, la narración está compuesta por unas interpretaciones de unos intérpretes, en este caso de estas actrices extraordinarias, de una decoración que es parte de la película. No se puede concebir Baby sin el decorado, sin la mansión hecha con las manos, es una película artesana, sin el atrezo que hay metido. Hablamos de una persona que estuvo un año y pico pensando y diseñando y viendo cómo iba a estar esa casa, cómo se iba a convertir en un personaje, y por descontado con la música de Bingen y Koldo, ¿no? Que es, bueno, es el alma de la película, es que no existe película sin ese alma, ¿no? Y lo que apuntaba Bingen, efectivamente, a veces, y luego esto fue en contra de la película, ¿no? Vimos en algún cine, película muda y tal. Vimos, sí, era muy loco, digamos, ¿no? Mudo es la gente que no puede, donde no hay sonido, ¿no? Una película con todos los sonidos, simplemente que no tiene diálogos, no es muda en absoluto, ¿no? Es simplemente una película sin diálogos, que es uno de los elementos narrativos que los hemos prescindido precisamente para dar valor a los elementos puramente cinematográficos, ¿no? Puesto que el diálogo, pues pertenece también a la literatura, al teatro, y sin embargo el cine pues tiene, bueno, pues elementos que son puramente cine, ¿no? Que son únicos. Así se concibió, hubo varios montajes, el trabajo fue creo que más de un año, ¿no? Sí. O sea, si hubo un año previo de trabajo con ellos, de buscar esos temas y esos leitmotiv, luego hubo como otro año entero de ajustar a los diferentes montajes, y como digo, no se puede concebir, y ha llamado mucho la atención, para bien, y a veces igual no tan para bien, la música por esa falta de diálogos, ¿no? Pero realmente la intención, y aquí te acabo respondiendo un poco a lo que tú preguntabas, la intención no era explicar que era una película sin diálogos. Esto es una narración, es un cuento que se cuenta, y pretendía ser no solo un homenaje al cine, sino también una película simpática, que la puede ver un señor de Rusia o de China o de cualquier otro país y no necesita
tener una explicación en su lengua, ¿no? Cualquier persona creo que puede entender esta película y es tan valioso el sonido que se apuntaba Bingel, el silencio, los ruidos, cómo crujen las maderas en la casa, los pequeños sonidos que emiten los animales, que son parte fundamental de la narración, como la propia emoción que crea la música o la atmósfera que crea la música, que a veces no es emoción, a veces es atmósfera, ¿no? Perdonad si me he extendido, con esto acabo. No, está perfecto, porque toda la información que aportéis es bienvenida. Voy a ir ya con Koldo un poquito, ¿no? Porque, bueno, si no me equivoco, esta es tu primera película como tal. Es curioso, ¿no? La primera película con Juanma y la película de Bingen también con Juanma, ¿no? O sea que hay un denominador. ¿Cómo es enfrentarte a por primera vez que tu música vaya a salir en cine, en una historia como esta, en la que hemos estado en primer plano y encima trabajando dos personas en un proyecto, ¿no? Que puede ser a veces complicado o no, aunque tenéis una relación previa, pero cuéntame un poco esa experiencia para ti, ¿cómo es? Sí, pues en mi caso es como un paso natural, un proceso, no sé cómo llamar, dentro de lo que para mí mi carrera como músico. Con Bingen lleva muchos años trabajando, grabando pianos en sonoras, sí, que soy pianista. Y algunos instrumentos, a veces ayudándole con los arreglos, depende de partituras. Entonces, bueno, en ese sentido lo veía como un paso natural que quizá un día sucede, quizá un día no sucede. Y luego creo que también fue muy importante que partimos con mucho tiempo. No estaba todavía ni el rodaje, entonces había mucho tiempo para, pues eso, en principio que sea ensayo, error, ¿no? Porque si llegamos a algo donde nos pongamos de acuerdo. Y a mí eso me da mucha tranquilidad. Luego, sí que es verdad que todo este proceso que no sabíamos, porque a veces nos preguntan, y además tiene que ver también con el título de la charla, de Componiendo Cuatro Manos, ¿cómo hacéis para componer juntos? Y realmente no teníamos ni idea, ni hicimos ningún plan, ni no sabíamos tampoco, ¿no? Pues bueno, pues ¿cómo vamos a hacer? Pues primero empezamos componiendo cada uno por su parte. ¿Coges tú este bloque, esta escena, yo cojo esta? No sabemos muy bien cómo hacerlo. Sí que seleccionamos, sobre todo creo que fueron 4 leitmotivs que veíamos más claros, aunque tampoco sabemos muy bien cómo distribuirlos, de los cuales 3 creo que se han usado bastante más que el cuarto. Y fuimos probando cosas, unas nos convencían desde el principio, otras no tanto, una vez que teníamos ya los motivos más o menos claros. Y creo que hay un momento en el que se puede decir que hay un antes y un después, y es cuando se nos ocurre, seguramente se le ocurrió a Juanma, que si nosotros somos Lennon y McCartney, Juanma es el quinto Beatle, porque musicalmente aporta mucho más de lo que puede parecer. También es su corazoncito de músico y tiene muy claro dónde va a ir música, dónde no, que tiene que contar la música en cada momento, y eso es algo que ayuda mucho también a no verte tú solo enfrentándote a volver con lo que eso yo creo que es algo muy importante, y creo que él es el que propone que cosas o los motivos de Bingen pasaran por mi filtro y al revés, y ahí es donde encontramos un camino muy claro. Creo que fue precisamente los de Bingen cuando pasaban por mi filtro que se unían con otras músicas que ya había, y ahí es donde encontramos un camino mucho más claro. Ese fue un punto donde ya empezamos a ver la música de la tele mucho más clara. Yo creo que aquí hay una cosa curiosa que igual la gente no lo sabe, pero al final los 3 vivís en Vitoria, vivís cerca uno de otro. Y cuando comentas de trabajar conjuntamente, a veces es salir de casa, por un par de calles y cambiar de estudio, ¿no? Y en el caso de Juan también, eso ha ayudado al proceso de la película a que, pues eso, trabajar de hace tiempo, antes de que empiece todo, crear una música y pasar por el sitio del Koldo Bingen, ¿esa cercanía nos ha ayudado a la creación? Sí, por supuesto, y bueno, aparte de eso que ya nos conocemos todos desde hace tiempo. Y bueno, claro, es muy cómodo trabajar así. La verdad es que cuando vas a Madrid o pues aquí, ¿no? O sea, que hemos estado en 3 sitios, pero están muy lejos, ¿no? Los 3. Pero ahí, bueno, Vitoria es como o sea, donde vivimos nosotros más o menos es una especie de pueblo, o sea, que nos conocemos todos y no nos cuesta nada. Yo, bueno,
estudio de Coldo está a 5 minutos de mi casa. Y Juanma vive también a 5 minutos de mi casa, o sea que y de mi estudio. Casi los tenemos en la misma calle. Entonces, pues sí, ha sido bastante fácil, laborioso, pero bastante fácil trabajar. Creo que ha habido luego muy buena relación y creo que ha merecido la pena. Condición sine qua non para trabajar conmigo que estés a menos de 5 minutos de mi casa. No solo la música, sino también los decorados. Sí, porque la película estaba rodada en Vitoria. Gente humilde, premiada y perezosa. Digamos que accesible sería la palabra. Vamos a vestirlo bien. No, pero a Kubrick también le pasaba. A Kubrick también le pasaba. Vale. Hay precedentes. Vale. Yo quiero hablar un poco de la música de David, pero ya después, ya cuando está avanzado todo el proceso. Es decir, ya tenéis ya la banda sonora compuesta, preparada y tiene que acabar en la película, ¿no? Decisiones que tomáis. ¿Se va a grabar? ¿No se graba? ¿Esto va a ser electrónico? ¿Esto va a ser samples? ¿Cómo está estructurado al final lo que ha acabado la película? Lo que inicialmente empezasteis planteando como maquetas y vemos y lo que finalmente acabó en la película. Y luego os pregunto otra cosa. Empezamos con esta. Los dos, empezad si queréis uno y continuar los dos. Sí, ahí tuvimos una situación que nos condicionó bastante, que era la pandemia, cuando ya tuvimos que grabar la banda sonora. Yo creo que en el Estado no era posible juntar una orquesta juntada 30 o 40 tíos en la misma sala todavía. Y sin embargo, fuera sí lo teníamos, ¿no? En Bulgaria, en este caso, pues encontramos una forma, al menos para grabar las cuerdas y sin tener que viajar, con una buena conexión, la web que tienen ellos para hacer todo esto. O sea, una grabación remota. Sí. ¿Juanma estaba presente en las grabaciones? 5 minutos en mi casa, si no, no. Cuando grababas, ¿tú querías estar ahí y ver lo que estaba saliendo o esperabas a que hubiera algo más Me cerrado? hubiera gustado, la verdad es que era un viaje deseado, ir allí a ver la grabación, pero vamos, se hizo con este proceso y yo sí lo viví, pero vamos, estaban ellos dirigiendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora contarán ellos, eran tan absolutamente precisos y profesionales que yo creo que, no sé si repetían, ¿no? Sí, con lo que ha sido una curiosidad. Sí, me decía yo. Con la gente de Sofía realmente fue todo muy fácil y grabarlo en mucho menos tiempo del que teníamos estipulado. Teníamos por si acaso algunos bloques preparados por si daba más tiempo para las cosas y tal, pero era todo muy fácil. Eso que estaba veniendo a primera vista, pues en la primera toma ya al principio estaba bien, podías hacer algún apunte y tal, pero sí, en ese sentido nos dio pena no ir, pues esto todo facilísimo. Que teníais ya todo el material preparado y qué es el siguiente paso, donde nos tenéis la grabación y todo preparado, ¿qué es lo siguiente que hacéis? Venga, Lo tenemos preparado, que es... habéis grabado ya con Bulgaria, todo y ya que tenemos ya todo el material necesito grabado y ya hablarlo, hay que prepararlo, bueno, hay que forma, hay que... No, luego entra, bueno, una fase de postproducción de la música. Y bueno, Coldo, digamos que la ha unificado todo y ha hecho mucha parte de la postproducción. O sea, la ingeniería de sonido ha requerido mucho. Sí, en Coldo, sí. Sí, había una parte que ya llevábamos al estudio y realmente del estudio fuimos al estudio de Sonora, que es un estudio que sí, Vitoria, que hacemos aquí. Vitoria, ¿verdad? Sí, Esto está un poco lejos, 10 minutos. O sea, está a punto de caerse la película, ¿no? Estuvo a punto de caerse. Y ahí ya sobre todo pues, para hacer el surround y estas cosas. Aparte que ellos mezclaban el sonido de la película, mezclaban la música y el sonido de la película. Así, en la parte final del proceso está allí con ellos. Y tenemos la suerte de que ellos cuentan con una muy buena sala de cine allí en los cines Florida, en Vitoria, y se puede terminar todas las películas en el cine viendo exactamente lo que hacen. No es una sala que imita una sala de cine, sino que es una sala, una de las más grandes que hay en el centro, donde tienen ellos todo preparado para conectar el Pro Tools y el vídeo y tal, y creo que es una ventaja para poder terminar el proceso. Es un lujo, ¿no? Porque al final veis el proceso, el producto acabado, casi como lo va a ver el espectador final. Bueno, yo de Baby también quería preguntaros otra cosa más, y es la banda sonora, ¿no? En sí, o sea, la gente al final se editan CDs, se ponen en digital y se escuchan.
¿Dónde podemos escuchar el vídeo? ¿Cómo podemos escuchar la banda sonora del vídeo? Pues hombre, está en alguna plataforma, ¿no? Sí, no sé. Bueno, se incluye la edición del DVD. Eso es una... Bueno, claro, sí. Hay una decisión Ahí va. de la distribuidora que a veces y hemos tenido algún precedente donde no han incluido la banda sonora. Estoy pensando en la primera edición tanto de Alas de Mariposa como de La Madre Muerta, creo que no se incluye, que eran VHS en aquella época, pero cuando se hace el DVD que lo edita Avalon, ahí sí se editan las bandas sonoras de ambas películas. La de Airbag sí se editó, que tenía muchos temas de rock y de pop y tal, y bueno, se vendía bien porque era una película muy comercial. Y en este caso el distribuidor era muy consciente de que la banda sonora era un valor también para nosotros, pero creo que para el público importante, y se decidió incluirla en la edición. Entonces no sé si hay 2 o 3 discos, no recuerdo ahora, y uno de ellos es la banda sonora, con sus títulos, y aparece una selección, no sé si están todos los temas, ahora no recuerdo, creo que falta alguno, pero vamos a estar lo más principal. Sí. Hay algún tema que es muy atmosférico y puramente de suspense y que es, bueno, pues fuera de la película tiene poca entidad, poco sentido, pero el resto está... Y aparte de eso, pues bueno, se puede escuchar, pues, no sé, Spotify. Sí, Spotify, en las plataformas también me parece que está en Filmi, si no recuerdo mal. Y esta tarde, a las 8 de la tarde, podréis escuchar a todos en el concierto de Gala con los Goya. Concierto de Gala de los Goya, de la Cartuja. Lo que sí no quería evitar, o quería aprovechar para saludar también a 2 personas que han trabajado en Baby, que están en la sala. Una es Natalia Ruiz, que es actriz, sale en el trailer de otra persona humilde y premiada. Y Aitor López de Alegasturi, que ha colaborado en el making of y en el documental que él mismo realizó, llamado Baby, la naturaleza de Filmar. Y nada más, la banda sonora nunca se distribuye lo suficiente, ¿no? Bueno, a la distribución también ha colaborado, o a su conocimiento ha colaborado otra persona a la que hemos apreciado mucho, que es Conrado Salvarder, que está aquí presente, que creo que nos ha dado pues, mucho aprecio y mucha relevancia, y bueno, las bandas sonoras pues siguen siendo un poco ese valor que por desgracia pues, muchas veces no se conoce, ¿no? Yo, hablando de bandas sonoras, te quería preguntar, Juan Martín, por la música, ¿vale? Ayer estábamos hablando, nos contábamos un poco, pues, como tus padres tenían fotografía, dedicabais a este tema, después llegó un poco el Super 8, llegaron las películas caseras, empezaste a interesar por el cine, y en algún momento, no sé cuál, tú te darías cuenta del poder que tiene la música frente a la imagen. ¿Cómo fue ese shock? ¿Cómo decidiste? ¿Cómo te diste cuenta que, ostras, una música que puede cambiar todo? Bueno, yo creo que es bastante reiterado mi comentario de que soy un músico frustrado. O sea, yo pensaba que iba a ser músico. Yo cuando era adolescente lo que más me gustaba era la música y pensaba que se podía ser músico. No pensaba que se podía ser director de cine. Pensaba que ser director de cine era una cosa que había que estudiar, nacer en Nueva York, en un traje, yo qué sé. Cosas que no tenía. Pero la música, digo, bueno, pues te compras una guitarra, una flauta y haces música. O sea, malas a malas, un chistu, ¿vale? Tres agujeros, no tiene que ser tan difícil. Lo que pasa es que luego descubro que hace falta una disciplina de años que no tengo. Con lo cual me encuentro un pequeño hándicap ahí y, de hecho, tenía muy buen oído, era muy melómano, la música ocupaba la mayor parte de mi tiempo libre. Comprar un disco, esto lo hemos hablado también anoche, era algo muy importante. Ibas a la tienda, mirabas los discos, llegabas a casa, le dabas vueltas, ahorrabas el dinero necesario, volvías, mirabas la portada de los LPs, con el diseño aquel de aquellos grupos de rock progresivo, jazz, no sé qué, era todo un cine, ¿no? Y por fin te decidías, comprabas el disco, lo escuchabas ahí en la tienda con los cascos,
que te daban en algunas tiendas la oportunidad de casa, lo ponías una vez, otra vez, se rayaba el disco, eras un auténtico anormal de la música, ¿no? Pero ahora todo eso ha desaparecido. Entonces yo era uno de esos, ¿no? Compraba los discos, los amaba y pensaba, me sabía de guitarra, el bajista, el nombre del aparato que tocaban, del sintetizador, no sé qué tal. Y yo pensaba que iba a ser, de hecho, diseñé incluso el concepto de mi grupo y tal, Jet, ¿no? De Jet. ¿Y qué ocurrió? Pues que nunca aprendí a tocar un instrumento. Se acabó la historia en ese momento de frenar. Nunca aprendí un instrumento, se acabó todo. Bueno, fui a dar clase eso no sé si lo saben mis amigos músicos, fui a dar clase de teclado. Tenía un teclado, me compraron mis padres un teclado y ahí existe todavía en mi casa. Posteriormente me he comprado un piano solo para mirarlo. O sea, tengo mi casa un piano. Porque decora, ¿no? O sea, como un... Lo miro y a veces hago... O sea, pero puede ir a casa a tocar una... Todo es absurdo, puede ir quien quiera tocar, yo me siento y lo miro, ¿no? Y ese teclado yo empecé a tocarlo, tocaba canciones de los Beatles, pues bueno, de oído, todo era de oído, no sabía solfeo. Bueno, había en nuestro colegio sí usaba solfeo y la flauta dulce y todo eso. Pero cuando fui a aprender el teclado, cuando fui a aprender con un profesional, una tienda de Vitoria que daban clase, pues no sé, duré un mes y no volví. O sea, aquello era insoportable repetir todo el tiempo una cosa, era como, estamos locos, no voy a hacer eso. Y yo pensaba, la otra cosa que me gustaba tanto o más era el cine, pero pensaba que era inalcanzable. Sencillamente pensaba que era inalcanzable. O sea, el cine es una cosa que hace, pues eso, gente principal, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que mi padre fotógrafo un día, esas cámaras que tenía el escaparate, rodando con mi hermano cortometrajes amateurs, totalmente improvisados y sin criterio, veo que hay un festival en Vitoria que es un festival de Super 8. Y ahí es cuando, yendo a ese festival de Super 8, descubro lo que yo considero escasa calidad de las obras y digo, pues igual puedo hacer algo parecido, ¿no? Y entonces me pongo a escribir mi propia historia y entonces me pongo a hacer cine y aquello me va... Una cosa lleva a la otra, ¿no? Blandico nos casemos, ¿no? Pues hice un corto, me dieron premios, hice otro corto, me dieron premios y ya de repente aquello creció y te dan de repente la tarjeta Gold, ¿no? Pero yo pensaba que me iba a dedicar, como digo, a la música y la música, ¿qué ocurría? Que había en el cine reunía varias de las cuestiones que a mí más me interesaban y más me importaban, ¿no? Por un lado era la narración. Yo en el colegio, en el recreo, a veces contaba la película del día anterior. Ahora no hay la película del día anterior, hay infinitas cosas y nadie cuenta nada, ¿no? Pero estaba gente ocupada haciendo TikToks y cosas. Pero antes, en el recreo, yo contaba, pues no lo sé, Tiburón, y le contaba ayer, pues y la contaba y a veces me contaba cosas que no estaban en la película, porque decía, esta escena es mejor así. Y entonces yo era no sabía, pero era un narrador frustrado, ¿no? Luego tenía un padre que era fotógrafo, con lo cual, desde que tengo uso de razón, ha habido una cámara en mis manos y ha habido una cámara a mi alrededor y yo hacía fotos. O sea, las fotos no eran algo relacionado con el trabajo, es que era parte de mi idiosincrasia. O sea, yo hacía fotos y todo lo que tiene que ver con la luz, el encuadre, lo había mamado, ¿no? Y luego era un melómano. Una, más otra, el cine. Estaba cantado. Directamente. Oye, pero vamos, alguna vez he dicho, yo creo en alguna entrevista, que yo hago películas para que venga poca música. Pues mira, el momento más maravilloso de la creación de una película es cuando llegan estos dos ahora estos dos, antes siguen, y yo les he dado una información o unas ideas o un guión o tal, y me presentan por primera vez esa composición y yo me siento temblando y le dan al play, ya que ellos se pone a sonar y digo, ¿han dicho esto? O sea, porque es... Para explicarlo diría que en la narración del cine, en la narración cinematográfica, la mayor parte viene de mí, es decir, yo escribo el guión, yo estoy imaginando cómo va a ser en mi cabeza, pongo la cámara, a veces la llevo, todo es como muy personal, pero la música no la hago yo. Entonces alguien totalmente ajeno a mí, en su casa, en su soledad, compone algo con su propio sentimiento, desde su alma, que no es la mía, y me presenta algo que está relacionado con lo que yo le he contado. Entonces es pura magia, es como alquimia, ¿no? O sea, alguien de algo que no existe crea algo que existe, ¿no? Y que encima ayuda a contar la narración que yo quiero contar.
Con lo cual ese momento para mí absolutamente mágico. A mí se me caen las lágrimas. Cuando viene Bingen y le da la play y me pone aquello, que además son maquetas, pero suena que da gusto. Pues. Pero yo creo que es evidente, si la gente conoce un poco tu Timo García, que la música es muy importante y está muy presente en todas tus obras, no solo de Baby, sino en las anteriores también. Y por eso voy a ir un poco a donde Bingen, para venir al pasado, ¿no? A esa primera película, a ese Alas de Mariposa que os une en una primera aventura cinematográfica de largometraje. ¿Cómo es abordar una película entera? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué había en la cabeza? ¿Qué estaba en la mesa en aquel momento para sacar eso? Bueno, antes de Alas de Mariposa habíamos hecho El Reino de Víctor, y ya eso fue una oportunidad para aprender. Y bueno, y Alas de Mariposa, pues un poco el planteamiento era parecido, no teníamos mucho dinero, no podíamos contratar una orquesta ni nada, entonces pues hicimos una cosa a medias entre música electrónica y música instrumental. Entonces, me acuerdo que yo no tenía mucha idea, me acuerdo que hice una música para una escena que parecía a los 4 minutos o 5 de empezar la película. Y me acuerdo que me dijo Juanma, oye, esto parece que va a finalizar la película, la música que has puesto. Entonces vas aprendiendo esas cosas, pues sí, mira, está muy bien, pero esto no puede ir aquí, tiene que ir más atrás. Y entonces pues ahí vas aprendiendo pues cosas, ¿no? No sé, también te das cuenta de cómo funciona la música en el cine, ¿no? Por lo que puede... Me acuerdo que cuando estrenaron Alas de Mariposa había un momento en que el padre de la protagonista pues, ahí se queda inválido, no se puede mover, solo hay un plano que aparece una lágrima que le va cayendo cuando su hija va a hablar con él, y me acuerdo del momento, o sea, de la emoción que se creó en el cine, ¿no? O sea, de esto de que además es que lo notas, o sea, no sé cómo, pero lo notas, vas viendo, bueno, también había gente que estaba medio llorando y tal, ¿no? Pero es la capacidad que tiene el cine y la música para tocarte emocionalmente, y eso me pareció increíble, o sea, porque además, o sea, claro, yo cuando lo veía tampoco me daba cuenta, o sea, que te das cuenta cuando le ves al público que reacciona de esa forma. Entonces, pues ahí me di cuenta de que el cine y la música del cine y tal, pues tienen ese poder, ¿no? Y bueno, ¿qué más recuerdo? Pues recuerdo que hicimos así bastantes temas. Me acuerdo que había uno que le gustó a Juanma desde el principio, y entonces, bueno, rodó una escena a partir de la música, que eso también, pues dices, joder, pues que interesante, ¿no? Se puede hacer al revés incluso. Y bueno, todo era... Bueno, para mí fue bueno, yo aprendí cine con Juanma un poco, ¿no? Fue con el que me fui dando cuenta de muchas cosas, y bueno, pues esto fue un aprendizaje más, ¿no? Además fue la primera película juntos, fue un gran éxito, sí, tuvo muchos premios, fue pues, una ópera prima realmente reconocida en todos los sitios, y después continuasteis con la segunda película, Muerta, que suelen decir, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho en el festival, porque estamos en la segunda edición, ¿no? Lo difícil no es la primera película, lo difícil es la segunda, ¿no? Que te salga bien a la segunda, ¿no? Y en este caso también, o sea, salió tanto película como banda sonora, tuvieron un reconocimiento enorme. Entonces, ¿cómo planteáis esa segunda película? ¿Con miedo? ¿Con cautela? ¿O con entrega? Dices, joder, esto la mía ha sido genial, lo tengo claro, esto va a triunfar por aquí. La palabra es inconsciencia. Inconsciencia. Sí. Es válida también. Sí, es que era la misma que había en la primera. O sea, Miguel, que es muy educado, dice no sabía cómo hacer ni puta idea. Ni él, ni yo, ni nadie. Ahí no había nadie que supiera hacer una película, y hacíamos pues, lo que era improvisar, tratando de evitar que el equipo viera que estábamos asustados. Estaba totalmente asustado, y mi mayor trabajo era que no lo notara el equipo.
era demasiado joven y lo único que tenía es una voluntad, ¿no?, de hacer algo. Yo sabía lo que tenía que aparecer por ahí, lo que quería que se diera por el momento, que le decía al equipo, y cómo todo eso tenía que confluir en contar esa narración, para la cual necesitaba pues esos elementos. Uno de ellos era musical y bueno, estaba explicando Bingen. Normalmente yo he tenido las maquetas, evidentemente no estaba acabada la música, no estaba orquestada, pero he tenido las maquetas que sonaban muy bien, y lo repito. Alguna vez se ha enfadado conmigo porque yo decía que suene como la maqueta, y me dice, pues si suena mejor. No, la maqueta suena mejor. Y él, bueno, en fin, cosas de Bingen y Hoffman. Pero con las maquetas a mí me ha servido para... Yo creo que las he tenido siempre en cada película antes del rodaje, ¿no? O por lo menos he tenido una idea. Y en Alas de Mariposa hay secuencias rodadas con los cascos. Yo he rodado con los cascos. Yo tengo la canción, el tema determinado sonando, y eso me ha servido para mover la cámara a un ritmo determinado. Había parte del equipo que no entendía nada. Vamos a repetir, ¿pero por qué? Se va demasiado rápido el tramo. Y digo, claro, tengo que ir más lento. Y yo estaba ahí haciendo así. Y entonces, claro, cuando veías la música montada y todo aquello, todo sincronizaba muy bien, todo encajaba muy bien. Era porque estaba la música no solamente rodada, sino incluso hay secuencias que las he pensado o las he repensado cuando he tenido la música de ellos. O sea, tener la música en la mano me ha abierto mi mente, me ha sugerido cómo hacerlo. Yo sabía cómo hacerlo, pero cuando me han enseñado esto he dicho, no, era así. Y he matizado cómo rodar la escena, cómo interpretar, cómo dirigir a los actores, y en ese sentido crear una comunión mucho mayor, ¿no?, entre todos los elementos de la narración. A mí esto de que acabas la película y llamas al músico para que le ponga música me parece demencial. Me parece, bueno, en fin, cada uno que haga lo que quiera, que gaste su dinero como le apetezca, o que lo tire. Pero me parece que no es la manera en que yo quiero hacer las cosas, ¿no? Yo quiero que todos los elementos son tan valiosos, ¿no? Y el vestuario pienso igual, o sea, no puedo coger y improvisar. Tengo que saber, y cuando tengo todos los elementos en el decorado es cuando veo realmente la escena y cuando tomo las decisiones finales, ¿no? Y si tengo la música en la cabeza, estoy viendo cómo fluyen las escenas, cómo he de rodar, qué tempo, todo eso me lo da, ¿no? Y le doy un valor enorme, ¿no? Por eso hablan de que ha habido tiempo para hacerla. Realmente ha habido tiempo porque yo lo necesito tener la música, o por lo menos las maquetas previamente. Luego, evidentemente, mucho trabajo de ajuste. Bueno, soy en ese sentido bastante pesado y se trabaja luego muchas horas, ¿no? He olvidado la pregunta. No te preocupes, yo creo que más o menos estamos respondiendo, que era con respecto a la película y la música, y ese miedo que tengo siempre. O sea, creo que más o menos... Sí, bueno, no, en la segunda película tenía que ser consciente de lo que ocurría. Quizás es que se había dado una circunstancia nueva, que era, en la primera película no teníamos ni idea y teníamos que disimular, con mi equipo. De hecho me dejé bigote o algo, no me acuerdo, para no parecer tan... Pensaba que era un eléctrico, tú chaval, trae un papel, ¿no? Y en la segunda película pasaba casi lo contrario, era como nos habían bendecido, éramos listísimos, entonces era como yo me equivocaba y decía una tontería y me decía, si se ha dicho esto, tal. Que no, coño, que he dicho eso está mal, me equivocaba, vale. Entonces era difícil luchar contra el ego, ¿no? Como que ya estabas considerado y ya había que hacerte caso en todo. Y en la música sí que contamos con una orquesta y con algunos medios más. Y bueno, ahora contará Miguel cómo fue, pero bueno, teníamos esa experiencia. Yo creo que había más confianza puesta en nosotros de la que teníamos al principio. Adelante, Miguel. Bueno, se grabó esto, no sé cómo ha salido, pero teníamos la posibilidad de grabar con la Orquesta Sinfónica de Granada. Entonces, pues nos pareció muy buena idea. Yo también la verdad es que estaba un poco aterrorizado porque nunca había trabajado con una orquesta. Aparte que tuve un problema, se me perdió, bueno, se me llevó el taxi las partituras, entonces tuve que ir ahí, por poco me da un ataque. Bueno, pero ya apareció un señor y me dijo que no, que el taxi daba la vuelta y volvía por el mismo sitio, pero imaginaros que llego y no están las partituras, hubiera sido... Pero bueno... A improvisar. Como siempre. Entonces, bueno, la experiencia fue muy buena. La verdad es que la orquesta lo tocó muy bien. Estaba Juan de Udaeta, me acuerdo, de director.
Y estuvimos ahí, pues que estuvimos 2 días, ¿no? Yo creo que por ahí otro. No recuerdo. Igual la unión con la orquesta era porque Juan Dudaeta era a la vez, ¿no? Eso es, era de... sí, de yo digo... Y entonces él, claro, me dieron la oportunidad por eso, ¿no? Que había Sí, una conexión con su eso orquesta. es. Y bueno... Claro, en el auditorio Manuel de Falla, ¿no? Ahí en la sí, Alhambra, ¿no? Manuel de Falla, Fue aquello, exactamente, pues, ahí en el Montes. o sea, mejor imposible. Un lujo. Sí, no, fue, la verdad es que fue maravilloso para... Y luego oír por primera vez tu música interpretada por una orquesta, pues es una maravilla, la verdad. Y yo creo que siempre lo es, que a veces, ya cuando trabajas con una orquesta así más a menudo, parece que se te olvida este factor, ¿no? Que joder, al final están tocando 60 o 70 personas, una cosa que es tuya, que la has compuesto tú. Entonces, bueno, yo creo que es de agradecer. Y bueno, me acuerdo que además se hizo la banda sonora y tuvimos la posibilidad de mezclarlo en Londres. Flow. Mayfair. Mayfair. Ah, vale. Mayfair. Ahí está. Entonces, Aitor, este sabe más que nosotros. Te voy a preguntar cualquier cosa. Sí, bueno, y entonces, joder, la verdad es que a nada te das cuenta y este disco suena muy bien, en la película también, ¿no? Pero suena muy bien. Pero bueno, fue una gran oportunidad haber podido grabar con esta orquesta y, bueno, es de agradecer. Y tengo una cuestión con esta banda sonora que es muy curiosa, ¿no? La anécdota para mí fue este es del 93, ¿vale? Y tú ibas a Corte Inglés, que llevaba ya poco lo que había ahí así para buscar música, grabación especializada, y no veías bandas sonoras, no encontrabas música. Sin embargo, esta estaba allí. A mí me sorprendió muchísimo encontrar la banda sonora de la película. Yo, ¿qué haces esto aquí? Se han confundido, ¿cómo han traído esto? O sea, tú preguntabas por Batman, se llama la de Prince. No, yo quiero la de un señor que se llama Daniel, que eso no es la música es esta. Y esa anécdota la hemos vivido más de uno, ¿no? Entonces, creo que tuvo bastante difusión esta banda sonora, ¿no? Se movió bastante. Realmente no tengo ni idea porque nunca nos llegó €1. Eso puede ser tema de otra charla, creo que había mañana de los caballos. Fuimos convenientemente engañados, como en ciertas ocasiones. Bueno, se hizo la banda sonora y eso ya era mucho para nosotros. A ver, siempre, como sabes, los empresarios juegan con esto, ¿no? Yo era mi propio productor, pero yo no veía nada, yo solo tenía deudas y nunca recibes nada y siempre sale todo mal. Pero ahí está la banda sonora, esta se vende, no entiendes nada. Pero sí, lo que dice Miguel sí que fue una posibilidad de que se nos abrió porque, a ver, las mezclas en España han ido mejor, pero en los años 90 todavía no era un valor tan importante y realmente mi experiencia con las mariposas no había sido buena. Yo me negué a mezclar en un estudio, seguramente era un estudio bueno, pero yo no lo conocía y directamente miré cuál era el mejor estudio y me dijeron, pues en Pinewood, en Londres. Me fui a Pinewood con mi película y había tardado 3 semanas en mezclar Alas de Mariposa en jornadas larguísimas y en Pinewood mezclamos la película de 8 a 5 de la tarde en 5 jornadas. Rodeado de Oscars, ¿no? Con 3 tipos ahí que yo trataba de explicarme algo, me decía like this, y me decía yeah. Y en la otra situación era una hora explicando, no, es que yo quisiera, es un pesado y tal. Así que la experiencia yo creo que ha mejorado todo eso muchísimo y se ha dado ya un valor mayor a lo técnico, que no, para mí no es técnico, la técnica está al servicio de, pero bueno, se consideraba como... ¿Y qué ocurrió? Como ya estábamos en Londres, y teníamos nuestra banda sonora allí para mezclar, pues hablamos con un estudio que era este señor Mayfair, que había mezclado Tina Turner, pues imagínate a todos los astros del rock, y nos fuimos ahí y nos llevamos muy bien con él, ¿verdad? Era un fenómeno, hacía callado, así, magia. Sí. Hacía pequeños movimientos. No hablaba euskera. No sé qué le pasaba. Y nada, mezclamos también con muy buena onda, tenemos fotos ahí hechas. Sí, ya lo tengo. Sí. Vamos, 2 días más y son hooligans borrachos, corridos por ahí, tirados por las calles. Pero es verdad que esa banda suena especialmente bien. Sí, y se hizo el disco, o sea, existe el LP, existe el CD y fue maravilloso poder hacerla y verla en la calle, ¿no?
Luego ya de cobrar. No, Y hablamos. no hablamos. Quiero cambiar un poco de tercio, ¿vale? Sé que estamos entrando en una un poco límite, pero hay dos cosas que quiero tratar. Me voy a dejar un poquito de cine, pero voy a seguir hablando de la composición, de la colaboración entre compositores, ¿vale? Yo sé que habéis trabajado los dos, Koldo y Bingen, con Mikel Urdangarín, un músico vasco, que ha hecho una versión de sus temas, sus canciones, orquestal, ¿no? Que habéis trabajado con esos arreglos orquestales y canciones que a veces igual se diferencian muchísimo de lo que eran antes, ¿no? Pues quiero que contéis un poco la experiencia, cómo es trabajar en ese otro medio, ¿no? Como dos compositores trabajáis para un músico y no para un director, para otro músico y os entendéis y trabajáis todo ese no sé, panorama sonoro, universo sonoro que lleva en un disco como estos, ¿no? Como una orquesta. Sí, realmente este fue un encargo para Bingen, y es bueno, un músico con el que hemos trabajado de diferentes maneras, a veces incluso tocando en directo juntos con él. Y sí, él cuando le plantearon la posibilidad de un disco de orquesta, le ofrecieron había muchas opciones muy buenas, pero dentro de todas esas opciones él tenía muy claro que quería que fuera Bingen y que le diera esa personalidad a su música, porque Bingen conocía muy bien toda su trayectoria y realmente, bueno, luego estuve trabajando también yo contigo, pero yo sí que estaba más en segundo plano. Bueno, sí, había bastantes canciones, pero bueno, Koldo también hizo una de ellas, y luego también, pues, bueno, Koldo es muy brillante, pues a la hora de grabar sabe explicar muy bien lo que quiere o lo que queremos, y luego aparte, pues él ha sido el que ha producido el disco, el que ha hecho las mezclas, bueno, en general un poco muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para acabarlo. Y luego, ¿qué diferencia hay? Pues primero no tienes imagen, ¿no? Para o sea, cuando eres músico de cine, normalmente la imagen pues te ayuda mucho. Pero en este caso también teníamos a nuestro favor que, bueno, como dice, cuando hemos trabajado con él y conoce sus canciones, entonces conoces sus canciones, le conoces a él, sabes un poco por dónde tira, además, o sea, lo conocemos desde hace bastante tiempo, entonces era como bastante claro, ¿no? La dirección en la que debía ir los arreglos. Y bueno, es una experiencia diferente, pero bueno, otra vez es una posibilidad para trabajar con una orquesta y bueno, el resultado está ahí, la gente lo puede bueno, aquí no sé si se venderá por aquí, pero está en Spotify. Spotify lo tiene todo Spotify. Sí, se llama Badena Trasdena, que traducido significa lo que es y lo que no es. Escribo el título así, o buscando el juego de palabras, ¿no? Dos cosas más y te pongo a preguntas. Una breve, Bingen, yo quiero sacar un poco tu pasado. Tú has tenido una relación ahí musical antes de componer para audiovisual con el grupo Ertzainak. Es un grupo de rock vasco que han ensayado como The Clash, versión en euskera. Euskadi hace poco ha hecho unos conciertos de reencuentro tras 30 años el grupo. Bueno, en realidad son de despedida. De despedida, sí, de eso, de despedida, perdón. Si tú has participado en ellos, tú eres violinista, cuéntanos un poco ese pasado de músico, ¿no? Porque entiendo que también eso ha ayudado a... Bueno, yo empecé a tocar con los Ertzainak, pues es que no sé el año, pero me acuerdo que justo cuando vi El Reino de... No, El Reino de Víctor, no, Akisho, ahí sonaban los Ertzainak. Además sonaba la canción, creo que era la canción principal, ¿no? Que se llama Ertzainak, porque este es un grupo que cuando iba a salir la policía vasca, que se iba a llamar Ertzainak, pues ellos se lo pusieron antes, entonces... Sí, algo que cambiar el nombre. Tienes que cuidar ahí y cambiarlo muy claro. Entonces, pues bueno, en realidad era un grupo, yo era fans de ellos antes de que bueno, me llamaran para colaborar, ¿no? Yo me acuerdo que a veces me subía al escenario a cantar con ellos. Pues era un fan total, hasta que dijeron, pues habrá que ficharlo para que haga algo, porque... Y entonces, pues sí, pues
como colaborador del grupo. Bueno, estuve unos años, lo dejé, otros años, y bueno, a mí creo que es un grupo clave en la historia del rock en Euskadi, ¿no? Un grupo muy divertido, bueno, con una carga social bastante fuerte, y bueno, pues ahora pues teníamos la oportunidad de hacer el último concierto, de hacer los últimos conciertos, y bueno, lo aprovechamos, no estuvimos todo el grupo, pero bueno, hicimos con unos músicos de allá, pues cogimos un cuarteto de cuerda, los Aros Quartet, un trío de metales, y bueno, hicimos unos últimos conciertos que han sido un éxito total. O sea, ha venido gente, pues, no sé, muchísima gente, vamos, se ha llenado en todos los sitios, en el BEC, en una carpa que pusieron en Vitoria, y bueno, pues, se veían las fotos que casi que disfrutabais más vosotros que la gente. Estáis más contentos encima del escenario, se os ve a ti con el violín, a los cantantes, como algo como que hacía falta ese reencuentro, esa despedida, ¿no? Fue una maravilla, la verdad, los conciertos fueron una maravilla. Oye, ya lo último a terminar, para los que no lo sepan, en breve, dentro de un par de semanas, se estrena un documental que se llama Vida en Jarraitus, hecho por Aitor, que está allí, Aitor, levántate, que es un documental sobre Bingen Mendizábal, sobre su vida y su historia. Entonces, no voy a contar yo de qué va, vas a contar tú de qué va. Cuéntanos brevemente, en 30 segundos, de qué va a ser el documental sobre Bingen y qué vamos a poder ver en él. Bueno, pues buscando la excusa de cómo él trabaja en una película que es un documental sobre el escritor Bernardo Achaga, bueno, pues hacemos un repaso por toda esa carrera profesional de Bingen, mientras vamos viendo también su proceso compositivo. Porque creo que esto es algo que no se suele ver muchas veces. Tú, por ejemplo, te ves el making of de una película y sí que le ves grabando con la orquesta, mezclando, pero no ves al compositor encerrado solo en su estudio, sacando todas las melodías, todas las notas, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que se va a ver. Y nada, y recorre toda su carrera, pasando un poco por lo que estés hablando, por su etapa en Ertzaintza, su etapa en el cine, que sobre todo está condensada en el cine que ha hecho Juanma, y luego también su trabajo en conciertos, en discos, para otros músicos como Mikel Urdangarín, y bueno, es lo que tiene que tener un protagonista con una vida tan interesante. Y nada, el 10 de febrero se estrena en Vitoria de Bilbao. Hasta en Vitoria, ya veis, ¿no? Otra vez pasa todo en Vitoria. Sí, somos de producto de cercanía, ¿no? Sé que no tenga la fortuna de ser de Vitoria, nos estamos sintiendo un poco mal todos ya. Espero que soy yo que siento mal, ¿no? Espero que el cine esté cerca de mi casa. ¿Qué oportunidades hay para que el resto de la gente pueda ver el documental? ¿Se va a editar en universidades, por televisión o...? ¿Hay algún plan o todavía está un poco en proceso? Ahora mismo lo estamos viendo todo, estamos tratándolo todo y iremos informando. Bueno, pues os iremos informando en redes sociales. Que yo sepa, es el primer documental que se hace sobre un compositor de música de cine y bueno, pues va a estar muy bien arropado. Sí. El primer documental español. Sí, eso, español, perdona. Sí, ese matiz. Por ti, que no has tenido el honor de ser el protagonista. Sí, la verdad es que no hubiera hecho nunca esto si no hubiera sido por Aitor. Y bueno, pues tiene una mirada especial que a mí me encanta. Qué bien. Oye, pues vamos a dejar, si queréis, 5 minutos como mucho para preguntas, antes de que nos echen, mejor nos vamos. Entonces, manos arriba, quien quiera hacer alguna preguntita, para cualquiera de los tres, a mí no, por favor. Joder, hemos estado clarísimo, ¿no? A la primera. Rápidamente, por reconocimiento, vosotros sabéis, porque hablamos de eso hace una vez en su primera introducción, pero quiero acabar una pregunta rápida para él. Porque yo os dije que yo vi con Big Baby y vi que la música miraba hacia dos lados. Una parte, la música que mira hacia la película para complementarla, para construirla, y la música que de la película mira a la audiencia para explicarla. Especialmente no toda la música, pero después el tema principal y conceptual de la casa. Bien, yo esta película la he llevado a la universidad y los alumnos la estudian y yo me callo, yo no dijeron nada, son tal. Y hay una coincidencia bastante grande en exactamente lo que he dicho. Es una música
bifocal, es decir, explica lo que pasa en el personaje, lo que pasa. Un cuento donde el director está contándole a la audiencia cómo está sucediendo la historia. Entonces, la cuestión es que me pregunto a los alumnos, oye, ¿y esto de Juan Bajo y Llorar lo lee, lo ha hecho a plaza de leer? Y yo digo, ¿dónde está? Así que te pregunto, tú cuando haces una película, particularmente Baby, tú aparte de pensar en complementar la película, de completarla, en levantar el edificio, la arquitectura, tú estás pensando en la audiencia, en lo que va a sentir, lo que va a llegar, lo que se va a proyectar desde la pantalla a la audiencia. A ver, yo antes había también a un compañero que ha estado antes hablando de intuición. Yo creo que hay mucho de intuición en la creación y además yo creo en la visceralidad. Pues a mí la narración o la cultura o el arte que viene de la mente, que es racional, me interesa poco. Yo creo que estamos rodeados de arte muy racional. Lo vemos en los edificios, las plazas son todas iguales ahora, los edificios son todos iguales. Las esculturas también, la pintura no te digo, todo eso, las películas están perfectas, pero las ves, todo está muy bien hecho, pero no transmite nada, no te llega nada al corazón, al día siguiente las has olvidado, ¿no? Eso creo que tiene que ver con la racionalidad, hacer bien las cosas porque tu cerebro sabe cómo hacerlas, pero no estás transmitiendo algo que no puedes evitar transmitir, que es lo que te sale, que a veces ni siquiera sabes ni de dónde sale, ni cómo, ni por qué. Creo que pasa eso. Yo creo que hemos creado tanto... Entiendo que el caso de ellos, desde cierta ignorancia y sin plantearnos demasiado por qué ni de dónde sale, sino simplemente es lo que nos sale, lo que no podemos evitar decir. Me acuerdo que hice un artículo para no me acuerdo qué periódico, El País, con Alas de Mariposa, que hablaba de que había hecho Alas de Mariposa porque no podía evitarlo. La hice porque, es decir, es terapia. Como terapia sale de la víscera, sale del corazón y no sale de la mente, ¿no? No sé cómo lo hago, ni lo que sí que me defino o me veo como un espectador. Yo nunca me he creído, especialmente el lugar del director de cine, del cineasta. También me he visto siempre como un espectador tratando de recibir un mensaje y me he dirigido a ese espectador. Entonces, cuando yo ruedo, me parece que el arte del cineasta está en darle la mínima información al espectador para que lo entienda. Y esa mínima información es muy difícil saber cuál es. Te puedes pasar y ser redundante, o te puedes quedar corto y que haya parte de los espectadores que no lo entiendan, y de hecho ocurre. Y el cine que hago, pues entiendo que hay gente que no le va a llegar porque no quiere hacer ese esfuerzo, no conecta con la película, lo que sea, ¿no? Cuando doy una charla sobre cine a algunos alumnos, les hago una broma, les digo, ¿tenéis todo papel y bolis? Y tal. Todo el mundo dice, vale, dejadlo en casa, no volváis a traerlo. Os voy a dar las dos reglas que hay para escribir un guión. Entonces pongo en la pizarra, el espectador no sabe nada, el espectador no es tonto. Esas son las dos reglas. ¿Qué quiere decir el espectador no sabe nada? No sabe nada, explícaselo. Si no se lo explicas, no lo va a entender. Y me dice, no, es que si no lo has explicado, ¿cómo lo van a entender? Y la otra es, no es tonto, no le insultes, ya lo he entendido. No lo repitas, no vuelvas a decirlo. Entonces, es muy sencillo, pero es extremadamente complicado a la vez llegar a ese nivel de narración en el cual has contado exactamente lo necesario y vuelvo a repetir, hay gente que no le llegará el mensaje, ¿no? Y hay gente que será tan lista o tan igual, se lo había entendido hace 10 minutos, bueno, genial, ¿no? Entonces con la música yo lo que pasa es eso, ¿no? No planteo por qué la voy a hacer. Creo que necesita música, lo siento, me lo pide. Pienso que sin eso no se va a entender. A veces he podido pecar de esteta, es decir, qué bonito es esto. ¿Es necesario? Pues, ahora que no me oye nadie, igual no. Pero qué hermoso, ¿no? Y me acuerdo de una escena en un hayedo donde al final quitamos la música y dije, vaya, funciona, y dije yo, lo siento, voy a cometer el pecado de ponerla. No puedo no poner esta música, es maravillosa, ¿no? Y hay una escena en la película que tiene una música que funciona la película sin ella, pero es un regalo a mí mismo y a mis amigos. Creo que sois conscientes del lujo que tenemos aquí al tener a todos los creadores de no esa película, sino de muchas películas y muchos mundos, desde el punto de vista de la música, de la imagen y
nos aportan tanta información. Yo creo que igual tenemos que ir ya cerrando, entonces, si hay tiempo, no, yo creo que vamos a cerrar ya y lo dejamos mañana. Os emplazo otra vez, las jornadas empiezan un poquitín más tarde, a las 10, y os emplazo también esta noche el concierto de Gala con los Goya, que empieza a las 8, y donde podéis escuchar Baby por primera vez en concierto, una suite especialmente preparada para el festival, por parte de esos señores, en presencia de las tres patas de esa criatura, que espero que disfrutéis porque va a merecer la pena. Pues muchas gracias.